en Instagram. Te puso por acá para no cortar. Eliana. Esto por cerca. Ya está grabando, ¿no? Sí, sí. A continuación, vamos a desarrollar la siguiente conferencia magistral titulada Tres narradoras peruanas, Carmen Luz Bejarano, Celide Chávez y Rosa Serna, que se llevará a cabo, que se encuentra a cargo de Eliana Vázquez Colichón. Ella es una catedrática universitaria, actriz, directora teatral, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Realiza los estudios del doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad de Alicante, España. Ha concluido los estudios del doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha graduado en noviembre del 2021 del programa de especialización en Dirección Teatral por la UPAO, Universidad Peruana Tenor Rego, y es profesora nombrada en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa Cultural Ventana Abierta. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias por la presentación. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. La verdad que creo que la sesión, ¿no es cierto?, que me ha antecedido a cargo de Yolanda y Violeta, definitivamente nos ha abierto así como que el humor literario. Así que yo espero que en este pequeño recuento que voy a hacer de estas tres grandes escritoras, poetas, narradoras, y en el caso de Carmen Luz Bejarano, dramaturga, pues sigue encendiendo así este calor literario que deberíamos de tener. Quiero darles las gracias a la Red Literaria Peruana por pensar en mí, por invitarme a este congreso de estudiantes, que me parece a mí sumamente importante que los estudiantes tomen la palabra, que los estudiantes tengan la preocupación de ver qué está pasando en la narrativa escrita por mujeres en el Perú durante los siglos XX y XXI. Me parece muy acertado el título que le han puesto a este congreso, Voces y Resistencias, porque yo creo que eso es lo que hacemos las mujeres que nos dedicamos a la literatura en un país tan complejo como el nuestro, ¿no? Escuchando a Violeta y a Yolanda, me preguntaba yo, qué difícil es ser mujer en el Perú, ¿no? Y cuándo resolveremos esa interrogante, ¿no? Y además
de repensar y replantear los estudios críticos literarios de todas estas escritoras que están allí como que postergadas, olvidadas, ¿no? Y que necesitamos rescatar. ¿Y quiénes mejores que ustedes, que son los estudiantes de las carreras de literatura en distintas universidades de nuestro país, que son los llamados a que ese canon literario, ¿no?, académico las incorpore y les dé el lugar que estas escritoras merecen? El día de hoy voy a señalar algunos ejemplos. He traído los textos, como pueden ver ahí, los que me han visto desde temprano cargando libros, porque es lo que siempre hago, me encanta hacerlo. Creo que lo aprendí de Celide, así que va mi saludo para ella, porque de las 3 escritoras de las que voy a conversar hoy, solo Celide se encuentra con nosotros. En el caso de Rosa Serna Guardia, Rosa Serna Guardia nace en Huaraz el 31 de julio de 1926 y fallece el 10 de diciembre del 2012. Fallece en Lima. Gracias a los estudios que ha hecho Ricardo González Vigil, él la ubica en la generación del 50. Yo creo que es muy acertada, ¿no?, esa ubicación. Además es una poeta, es una narradora y ha sido de alguna manera, ¿no?, encasillada en su rol de escritora de libros de literatura infantil, ¿no? Yo creo que si bien Los días de carbón, que es el que tengo aquí en mis manos, que es la edición de Santillana, que es una edición hecha por Alfaguara, el año 1900... Esta edición en realidad es del año 2004, pero el libro como tal ve la luz el año 1966, ¿no? Es decir, la primera aparición de Los días de carbón no había sido pensado como un libro para niños. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero Santillana, el año 2004, ¿no?, le pide a Rosa Serna Guardia brindar ese texto y ponerlo dentro del plan lector, que es esta edición que ustedes ven que yo tengo en mis manos, ¿no?, y que ha circulado muchísimo. Según este ejemplar que yo tengo aquí, por ejemplo, se ha hecho una 5ª reimpresión, o sea, desde la primera aparición que aparece en 2004, la 5ª aparición de este libro, la 5ª reimpresión se hizo el año 2009. No sé si hay alguna edición más reciente del 2009, no lo sé, pero los derechos, especialmente de este texto, los tiene Santillana, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso también, ¿no?, saber eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un libro que no ha sido pensado para niños necesariamente, pero que luego se difunde como un libro para niños? Entonces, ahí viene, ¿no?, esta etiqueta, porque nos encanta, ¿no?, como peruanos y peruanas poner etiquetas a todo. Entonces ahí es donde viene la etiqueta de Rosa Serna Guardia como igual una escritora de literatura infantil, es decir, una escritora para niños, ¿no? El libro, si nosotros lo analizamos bien, tiene muchos niveles de lectura. No sé, creo que funciona bien. Yo soy profesora de carrera, por lo tanto he trabajado en todos los niveles y sí creo que funciona bien para niños de primaria como de 5º grado, 6º grado, y para secundaria me parece que sí funciona bien, pero no se puede reducir solo a eso. Siento que hay mucho más en este libro. Hay unos niveles de lectura que no nos hemos tomado la molestia de revisar en Los días de carbón. ¿Quién es Carbón? Carbón es un perrito, ¿no? Y a través, eso es lo bonito de este texto, que a través de la mirada de este perrito nosotros vamos ingresando a un universo muy peruano. El libro tiene, por lo menos esta edición, tiene un epígrafe, que yo tuve la suerte de conocer y de frecuentar a Rosa, ¿no?, en su casa en Barranco. Pasábamos algunas tardes juntas, no tantas como yo quisiera, porque siempre he tenido que estudiar y trabajar, entonces siempre ha sido como que el tiempo un factor tiránico. Pero ella me contaba mucho de esta edición y estaba feliz cuando Santillana la llama el año 2004 para hacer la edición de este libro que iba a lanzarse como un libro de plan lector. Rosa estaba feliz, no cabía en ella, ¿no?, y nunca imaginó, ¿no?, ya años después, que esto tuviera un gran tiraje. O sea, había una gran demanda. ¿Por qué? Porque el libro plantea un universo andino, un universo muy peruano. Los personajes son personajes
que podemos encontrar en cualquier lugar, son personajes que definitivamente conectan con nosotros. Entonces creo que el libro va mucho más allá del público infantil, es en realidad un libro para todos, ¿no? Para todo tipo de lectores. El epígrafe que ella le puso a esta edición que sale en 2004 en su primera versión, y la última versión según este ejemplar que yo tengo en 2009, dice: al pequeño pájaro que un día murió en mis manos, a todo niño que ama y siente en la belleza del ave la imagen de nuestras vidas, a los muchachitos que crecen sin hogar. Esa es la dedicatoria que ella le va a poner a Los Días de Carbón en esta edición. Los Días de Carbón es un libro que está dividido en muchos capítulos, es una pequeña novela, ¿no? Es una novela urbano-rural porque se va a desarrollar en esos dos medios, pero en la primera página, después de los créditos y eso, vamos a ver una nota de la autora, que aquí no aparece como nota, pero que sí se distingue como tal, ¿no? Dice: poseo como nadie la imagen del ave que un día murió en mis manos. Me ha quedado para toda la vida su último temblor y su suspiro. Es como una huella que llevo por ella. Todos podrán reconocerme como la mujer que tiene en sus manos una cicatriz embellecida por la semilla del trigo, que teniéndola en el pico no alcanzó a tragar. Llevo esta semilla dentro de mí como si llevara un secreto muy hondo por hermoso y querido. Su corazón ya sin palpitación está unido a mis latidos y sus ojos me miran a través de todos los árboles que miro. A veces, cuando estoy triste, pienso en ella. Su alma que vivió en los cielos me hace sentir la frescura del aire que rozó sus alas. Entonces recuerdo que llevo este secreto y me siento feliz. Así pone ella en esa nota introductoria, no está señalada como nota, pero está ahí, y empieza la historia de Carbón. Y es una narrativa muy sencilla, muy fácil de conectar con el lector para que llegue esto a sus manos. Empieza así. Voy a leer algunos pasajes que yo he marcado en esta edición para que ustedes un poco sientan cómo se narra, el lugar desde el que se narra, cómo una escritora como ella, que es una escritora que vivió en este mundo rural, pero que luego migra a Lima, como todos hemos hablado hace poco de lo que implica la migración, el ir a un lugar distinto al que pertenecemos, y hace que esta lectura en esta etapa de la vida en la que Rosa Serna hace esta edición, porque ella obviamente de la primera edición del 66 a la fecha en la que Santillana pide que este libro sea para Plan Lector, que es el 2004, han pasado muchos años, se dan cuenta. Entonces es un primer libro, pero una edición que ella tuvo la oportunidad de corregir, de hacerle algunos cambios que ella creyó conveniente para que apareciera en 2004 bajo el sello de Alfaguara Santillana para el Plan Lector. La primera imagen con la que aparece el personaje es la siguiente, dice: vivo en el campo, voy a cumplir 10 años, tengo un hermanito chico, pero ¿no? Así aparece este primer narrador. Aquí hay un juego maravilloso de narradores que son el niño, ¿no? de 10 años, que obviamente a lo largo de la novela va a ir creciendo, ¿no? Y con él va a ir creciendo Carbón. Y aquí en este nuevo capítulo dice: Carbón es negro como la noche, me lo trajo mi padre una tarde de lluvia bajo el poncho y me lo echó a los pies como si me tiraran un copo de lana negra, tibia y esponjosa, mientras mi madre calentaba la comida y el agua resbalaba en los tejados. Fíjense ustedes qué linda imagen la que tenemos aquí de este personaje al cual hace alusión el título del libro, ¿no? Más adelante dice: Carbón es dueño del campo y nadie se lo ha dicho. Trepa los muros y olfatea a todos los animales que tenemos. Parece estar descubriendo el mundo y sus rarezas. Estas son algunas páginas que yo he seleccionado para compartir con ustedes. Más adelante, estoy avanzando así como que muchos capítulos, vienen obviamente una serie de vicisitudes que van a atravesar la familia de Carbón, la familia
familia que cuida a este perrito, ¿no? El niño que va a ir creciendo y con él los distintos narradores con los que va a jugar la autora. Por un momento es la mirada de Carbón, por otro momento es la mirada de este niño que está creciendo, por otro momento aparece a veces la madre, el padre, el hermanito pequeño. Entonces hay un juego narrativo muy interesante en este libro que yo creo que va para todo tipo de público. En un capítulo dice, estoy en la página 54, Carbón querido, eres una mina de carbón. Cuando llueve tu piel parece un trocito de cielo estrellado en una caja negra llena de rocío. Bajo el luminoso fuego de tus ojos negros se adivina el volcán que te anima. Pero la riqueza de los siglos que esconde tu pecho es incomparable. Ayer lo comprendí cuando se me cayó al río Pandora mi muñeca mientras la bañaba. Tú que parecías dormir bajo la sombra de Maui, corriste río abajo para alcanzarla. Eres un gran muchacho. Repito las palabras de mi padre, un gran muchacho. Fíjense ustedes, ¿no? Esta anécdota acá, una de las niñas de la casa perdió la muñeca, ¿no? Y es Carbón el que se encarga de rescatar esa muñeca, ¿no? Entonces hay aquí, ¿no? un libro muy interesante en Rosa Serna Guardia, es digamos el más difundido es este. Algunos de los cuentos de Rosa están recogidos por Ricardo González Vigil en algunas de las ediciones, no son muchos. Lamentablemente ella ya falleció el año 2012, ¿no? Y no tenemos mayor acceso a esos textos, pero yo creo que podemos, ¿no?, trabajar una edición crítica de esta primera novela de Rosa Serna Guardia y definitivamente su poesía, así lo recogida también en la antología de poesía peruana de Ricardo González Vigil, por si a alguien le interesa la faceta de poeta de esta autora. Voy a dejarla aquí por un momento y voy a ir a la siguiente autora, que es Carmen Luz Bejarano, quien nace en Acarí, Arequipa, el 12 de octubre de 1933. Aquí hay un gran número de estudiantes que viene de la UNSA, así que eso me encanta, porque esta es una escritora que ha tenido mucho reconocimiento en su región y eso es importante. Ella fallece en Lima el 30 de septiembre del año 2002. Al igual que Rosa Serna Guardia, es también una migrante a Lima. Ella viene de Acarí a Lima, estudia en San Marcos, trabaja en San Marcos, ¿no? Yo solía acompañarla a veces cuando ella dictaba cátedra en la carrera de literatura en la Facultad de Letras, ¿no? Entonces, una gran amiga que también es una extraordinaria poeta. Se han hecho muchos estudios sobre su poesía y sobre su narrativa. Tenemos dos títulos que a mí me parecen que han llamado mucho la atención de la crítica. Una es esta novela que es La Ruta del Ciprés, en una edición de Carpe Diem, en su colección de narrativa. Esta edición de La Ruta del Ciprés data del año 2001. Recuerden que ella fallece el 2002. Cuando ella enfermó, estaba muy interesada en publicar lo que ella sentía que le faltaba publicar, que eran los textos de narrativa y los textos teatrales, ¿no? Entonces lo logró hacer felizmente, ¿no? Entonces esta edición sale en 2001, ella fallece el 30 de septiembre del 2002, eso quiere decir que ella tuvo la oportunidad de ver publicado este libro y estuvo muy contenta por ello. Esta novela también es una historia, ¿no?, que trabaja muchos niveles narrativos y que quizá ahora se comprenda mucho mejor, porque en un principio, cuando aparece esta novela el año 2001, se decía como que era una escritura muy fragmentaria, porque va trabajando como episodios a lo largo de todo el libro, pero creo que ahora ese es un estilo que, por ejemplo, podemos encontrar en Katia Darwin, ¿no? Entonces yo siento que hay ahí, ¿no?, como que una primera mirada de esas nuevas formas de escribir narrativa que, al igual que Rosa Serna Guardia, si ustedes observan, hay un lenguaje muy particular, un trabajo muy especial con las imágenes, con las metáforas, porque precisamente son escritoras de un género como es el género de la poesía, y definitivamente su narrativa, si bien es un texto narrativo, el lenguaje cobra una dimensión muy especial en estas escritoras.
De la Ruta del Ciprés voy a leer algunos pasajes, porque esta es una novela que está dividida como en episodios no numerados, sino fragmentados, ¿no? O sea, como que estamos leyendo, de pronto hay un silencio y seguimos y pasamos a un episodio nuevo de la misma historia, por supuesto, ¿no? Dice, fíjense acá algunos pasajes que he escogido por el lenguaje, básicamente para que puedan ustedes entender, ¿no?, lo que está pasando en las historias que se plantean aquí. Ella estaba sacando ropa para protegerse del frío y la puerta de la habitación se cerró de un solo golpe. Ya no pudo abrirla. Le dije lo que no me animé a decirle a mi hermano: prima, todos ustedes murieron esa madrugada. Ella se rió. Su sonrisa era también la de una máscara. Yo no volveré a viajar hacia allá a menos que la fuerza del ciprés me empuje a su zona. Y no volveré porque ese es un paisaje sombrío pese al sol espléndido de la niñez. Ahí hay un pasaje, ¿no? Y bueno, la historia desarrolla una serie de vicisitudes que le pasan a un narrador que está en primera persona, que a veces juega también con unos niveles de narradores, ¿no? Porque a veces la historia narra desde un yo, luego vemos otro tipo de narradores, vemos la historia desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva, por ejemplo, del padre, de la madre, de las primas. Hay aquí una riqueza de narradores muy familiares y muy parecidos también a los narradores con los que juega Rosa Serna Guardia en Los días de Carbón, ¿no? Las diferentes miradas, los diferentes juicios que se pueden hacer sobre los hechos y que no son lo mismo. Un hecho trágico puede ser un hecho trágico para un personaje, pero no es visto en la misma mirada, en la misma dimensión desde los otros personajes, ¿no? Voy a ir un poco hacia un episodio que a mí me gusta mucho, que son casi ya los finales. Dice: lunes 7 de mayo. A mí me encanta este en especial, La Ruta del Ciprés, porque juega en algún momento con la epístola, es decir, con las cartas, ¿no? De alguna manera, de pronto nos encontramos que estamos ante un personaje que lee unas cartas, pero nosotros somos los lectores de esas cartas, ¿no? Entonces esa estrategia a mí me gusta mucho en este libro, que es La Ruta del Ciprés de Carmen Luz. Lunes 7 de mayo. No sé por qué me somete usted a esta desagradable remembranza. Usted tiene mis documentos de identidad, conoce los lugares donde viví y toda la circunstancia que acompañó esas vivencias. ¿Para qué, pues, quiere usted oírlo otra vez, como si habláramos de una confesión? Usted me aburre y con mucho placer lo borraría de mi vida, aunque pensándolo bien, hay en usted una ternura que a veces me conmueve. Usted debió vivir conmigo en el mar de los Aracantos. ¿Se imagina cómo habrían sido nuestras vidas? Yo no. ¿Arrepentimiento, dice usted? Pues quizá, me causa gracia. Ni arrepentimiento ni resignación. Esas palabras no fueron creadas para mí, ni siquiera si de ello dependiera un giro importante en mi vida. Me causa un gran horror lo que usted me dice. Esa es La Ruta del Ciprés de Carmen Luz Bejarano, libro que todavía no ha sido analizado, no tiene una edición crítica. Esa es la única edición, creo, que tenemos de La Ruta del Ciprés, esta del 2001, hecha por Carpedien Editores, que le pertenece a Marita Troyano. Y luego está este libro interesante, que sí ha merecido, digamos, estos premios. Esta es una edición linda que sacó Gato Viejo, y que ha sido gracias a estos estímulos económicos que da el Ministerio de Cultura para el rescate de las escritoras. Esta es una edición que se hizo en 2021. El libro original de Carmen Luz sale en 1989. Es un libro que además fue galardonado, tuvo premios, ¿no? De pronto una poeta, que además una poeta como Carmen Luz, que compartió el premio Poeta Joven del Perú con Javier Heró, ¿no? Y que pertenece a esa tradición literaria, aparecía con El Cuarto de los Trebejos, y esa novela gana, ¿no?, un premio el año que aparece en su primera edición, en 1989. Es un libro que ha nacido con mucha suerte. El año 2021, la editorial Gato Viejo gana los estímulos económicos, y es gracias a esos estímulos económicos que podemos tener esta edición en nuestras manos. Y les voy a leer
lo que dice Alejandro Herrera sobre esta novela en la contraportada. Dice: una historia hecha atmósfera, un tiempo ausente de gravedad que se pasea por las casas de un pueblo que se halla entre Comala y Macondo. El nombre de la novela es un marco que apenas puede caracterizar algo tan único como es El cuarto de los Trebejos, una obra tan extraordinaria como extraña. Alejandro Herrera. Karen Espano dice: Carmen Luz Bejarano es sin duda el secreto mejor guardado de la generación del 60. Esta, su única novela, señala la ruta al redescubrir una de las voces más auténticas que ha dado el siglo XX en el Perú. Y yo tuve la suerte de ser convocada por la editorial para poder hacer una nota, una nota introductoria a este libro. Así que les voy a leer algunos pasajes de ese material que yo preparé para esta edición. Al ingresar a las páginas de la novela El cuarto de los Trebejos, de la gran poeta peruana Carmen Luz Bejarano, miembro de esta destacada generación del 60, descubrimos una prosa que nos cautiva de principio a fin, una construcción narrativa impregnada de poesía. Es este el lenguaje que marca una forma distinta y poco frecuente de narrar y construir un universo narrativo con el que no podemos dejar de sentirnos identificados. Como decía Carmen Luz, y acá cito una de sus frases, lo que está dentro del libro: los que amamos sí están en nuestra memoria, no parten definitivamente. Fin de cita. Esta es la estrategia narrativa que usa nuestra autora para, a través de la memoria, narrar la historia de esta saga maravillosa de personajes a la que vamos conociendo paso a paso en estos 35 apartados que nos llevan por las experiencias vividas de sus protagonistas y antagonistas. Acá hay un juego narrativo maravilloso, por eso no me sorprende que en su primera versión haya sido un ganador de un concurso y luego el interés por reeditar esta novela. Como señala Vilasca Simbroska, esta historia pudo suceder, quizás sucedió, tal vez está ocurriendo en cada uno de nosotros en este instante. Por ello, Bejarano nos lleva de la mano a través de la construcción de su narrador, que se convierte a veces en varias voces narrando como un coro griego en la que nosotros, como lectores, somos los espectadores en la primera fila de este espectáculo que ofrece la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Nos fascina pensar en este diálogo inconcluso entre estas dos grandes exponentes de la literatura, como Vilasca Simbroska y Carmen Luz Bejarano, quienes, más allá de no tener la misma lengua materna, son capaces de conmovernos en la profunda dimensión del lenguaje literario. Y ahí sigo trabajando. Pero esta novela precisamente parte de trabajar diversos tópicos, diversos niveles de lectura también, pero sigue teniendo esa misma posición que va desde la ruta del ciprés, es personajes migrantes. Siempre sus personajes son muy telúricos, están muy vinculados a la tierra, pueden vivir en Lima, pero no se han desprendido, en este caso de Carmen Luz Bejarano, de Acalí, que en el caso de Los Días de Carbón, por ejemplo, de Huaraz. Son personajes que uno encuentra interesantes porque al mismo tiempo que nos van narrando las historias, vamos conociendo cómo fue su infancia, cómo eran esos paisajes que recuerdan estos narradores de la infancia, de esos pueblos, porque definitivamente los pueblos que se narran ahí quizás ya no existan más, pero quedan impregnados en la memoria de estos personajes, y a través de esas imágenes nosotros como lectores, como peruanos y peruanas, conectamos con esos paisajes y vemos que hay un universo infinito por contar en el mundo andino, en el mundo amazónico, que definitivamente nos ayuda a conectar con este sentimiento que es la identidad peruana, Voy a dejar por un ratito allí a Carmen Luz, de la que también fue una gran amiga, y la que de alguna manera marcó mi interés por la literatura, mi interés por la escritura.
lectura, le debo a Carmen Luz el haber publicado el primer libro de poesía, así que para mí siempre será como una madre literaria, ¿no? Porque les debo mucho tanto a Carmen Luz, a Rosa Sernaguardia y definitivamente a la autora con la que pienso cerrar un poquito esta presentación. Yo sé que es breve, que es un acercamiento, los libros están allí, por lo menos lo podemos encontrar en librerías del Cuarto de los Trevejos si es que a alguien le interesa trabajar Carmen Luz Bejarano, ¿no? Y tengo algunos materiales por ahí que tenía que ir recopilando en mi afán de que en algún momento trabajaré algo de su poesía, que es básicamente lo que me interesa. Hay una edición de su poesía completa, pero no hay una edición crítica, ¿no? Y voy a ir a la autora que de este año, ¿no? Que me parece tan significativo, este año 2025, Celide Chávez cumple 80 años de vida, ¿no? La tenemos con nosotros, una escritora bastante olvidada en nuestro país, muy reconocida, sí, ha tenido premios, ha tenido reconocimientos hasta del Congreso de la República, pero creo que no hemos hecho el trabajo de difusión que una escritora como Celide se merece. Celide Chávez nace en Puno, una escritora puneña. Fíjense que todas las tres escritoras son del interior del país. Nacen, ¿no?, en el interior y migran a la capital como todos nosotros. Por eso yo siempre digo que todos somos migrantes. Celide nace en Puno el 6 de noviembre de 1945. Por lo tanto, este año cumple 80 años. El año 2022 fue la última vez que la tuve para hacer un programa. Desde Ventana Abierta yo tengo un programa en el que entrevistamos a escritoras y la tuve para presentar este libro que ella ha publicado el año 2020. Con ella voy a ir como que de la última edición a los libros anteriores, que es Qué azul era mi cielo, que es un libro que pueden encontrar en librerías algunas, y si quieren un ejemplar de este libro con Arte Idea Editores de Jorge Luis Roncal, él tiene estos ejemplares todavía, y en realidad la que vende siempre es la propia Celide, pero claro, dados los años, yo conocí a Celide cuando yo tenía exactamente 17 años. Celide me involucró en todo el tema literario y le debo a Celide haber ido, ¿no?, a Flora, a Tristán, haber estado allí, haber conocido esa maravillosa biblioteca de la que hablaba hace unos minutos Violeta Barrientos. Y sí, era, ¿no?, la biblioteca emblemática a la que creo que todo el mundo iba, porque ahí encontrabas lo que no ibas a encontrar en la biblioteca de la universidad o en las librerías, ¿no? Encontrabas textos realmente interesantes. Celide es una gran narradora nuestra, es fundadora del movimiento amplio de mujeres, o sea, ella sí es una mujer que está súper comprometida con la lucha, ¿no?, del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Perú, ¿no? Además de haber creado y fundado y trabajado muchos años en el movimiento amplio de mujeres, también creó el Círculo Literario Anillo de Moelios, y hasta hace muy pocos años llegó a ser la presidenta del gremio de escritores de mujeres. Entonces ella siempre está como que muy conectada con las causas sociales. Esta novela aparece el año 2020, Qué azul era mi cielo es el título, y ¿qué nos plantea aquí? Sus personajes son personajes que parten de este proceso, ¿no?, del terrorismo que nosotros vivimos en el Perú, ¿no? Entonces todos sus personajes están enmarcados en esa tragedia que significó para todos los peruanos y peruanas vivir esa época de terror que creo que ahora estamos reviviendo, ¿no?, de una manera distinta, pero seguimos viviendo así temerosos, no sabemos si en cualquier momento puede entrar alguien aquí, nos mata y no pasa nada, ¿no? Entonces así se vivía también, no había apagones, ¿no?, coches bomba. Claro, ustedes son muy jóvenes, no han vivido, yo lo viví, ¿no?, era muy joven, en ese momento no entendía nada, como me imagino que les pasa a ustedes ahora también, ¿no? Cómo es que de pronto alguien que va a trabajar termina baleado, termina muerto, ¿no? Y luego un padre, una madre, una esposa que espera a un hombre que regrese a casa, este hombre regresa muerto, ¿no? O sea, acabamos de vivirlo con este cantante, ¿no?, que acaba de partir, ¿no?, víctima de estos procesos que lamentablemente siempre se dan en nuestro país. El terrorismo fue eso. Celide toma esos elementos para construir su narrativa, porque no solamente está en este libro, está a lo largo de todos los libros que Celide trabaja. En este libro se narra, se cuenta, la novela, ¿no?, narra en los últimos días de una mujer
que solo pide ver a su hijo, ¿no? Un hijo que además ella ha tenido que ocultar porque ella fue víctima de una violación y fue criado por su madre como si fuera su hermano, ¿no? Y ella en su último momento de vida lo único que pide es decirle la verdad, decirle que ella es su madre, ¿no? Y a lo largo de estas páginas nosotros vamos a encontrarnos con esa mujer, ¿no? Que definitivamente nos va a cambiar, ¿no? Ese estereotipo de la maternidad, ¿no? Porque la maternidad para esta mujer no es nada agradable, ¿se dan cuenta? Es una situación dolorosa que la acompaña hasta el último aliento de su vida. Voy a leerles solo el capítulo 11, que es chiquitito, un fragmento de ese capítulo, no voy a leer el capítulo completo, no los quiero aburrir, pero para que vayan conociendo estas voces narrativas. Por eso he leído algunos fragmentos de los textos, para que ustedes encuentren cómo es que se está narrando en estos años, con estos textos, desde la perspectiva de lo que implica ser mujeres en el Perú. Creo que Celide, las tres manejan muy bien los personajes femeninos, pero Celide siento que lo hace de una manera descarnada, de una manera a veces cruel, ¿no? Porque así se siente ser mujer en el Perú. Capítulo 2. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que me metieron a la ambulancia? Escucho voces de gente viva, de gente muerta. Al salir afuera, el aire de la noche lucía calmo. Las estrellas del cielo se habían apagado. Agripina continuaba arropándome, protegiéndome, sospechando, recelando. En mi vida nunca he vuelto a tener una amiga tan cercana como ella. Su seguridad era mi salvoconducto, pero no esta vez, porque ella temblaba tanto como yo. Tal vez se pensaba culpable. Las dos gritábamos como si el invierno se hubiera adelantado y estuvieran ya presentes las despiadadas heladas de junio. Hay aquí un universo narrativo distinto, una forma distinta de narrar, que es lo que a mí me gusta de Celide Chávez. En el último capítulo, lo voy a leer ahí para que ustedes tengan. Tengo frío, tengo mucho frío. Alrededor mío las voces suenan como saliendo de una cóncava eternidad. Sigo rodeada de muchos enfermos, los persigo por los quejidos, los rezos, las maldiciones que me esfuerzo en ignorar. Tengo la respiración altibajante y hueca. Por momentos me viene una débil, una tibia lucidez. Entonces me digo, llama a tu hijo, Blanca, llama a tu hijo, cuéntale toda la verdad. Tantos años cargando esta pena como un pecado que hubieras cometido, si más bien tú fuiste la víctima. Tuvieron que pasar años para darme cuenta de cómo arruiné mi vida en los carnavales del 37. Si ahora me dieran la versión, la elección, la verdadera, es que él tiene que saberlo antes de irme. Debo hablar con él sin temor. ¿Y su reacción? ¿Acaso se enojaría con alguien que ya está en un pie a la otra? Celide Chávez. Ese es el último libro, la última novela que ella ha publicado. Pero sus personajes, estas mujeres que sufren, que tienen que pasar, las mujeres de Celide, los personajes femeninos son mujeres fuertes, mujeres resilientes, mujeres que tienen que pasar por tantos vejámenes, por ser violadas, por ser maltratadas, ¿no? Pero también hay, ¿no?, algunas historias, que como la que voy a leerles ahora, que voy a tenerla marcada por ahí, si acá la tengo, ¿no? Que nos dan como que ese otro hálito, ¿no? También juega con un humor, a veces un poco denso, a veces un poco negro. Me encanta. Tengo aquí también ¿Por qué lloras, Candelaria?, que definitivamente también tiene como eje temático el terrorismo, los días de terror. Aquí hay una mujer, ¿no?, que es a partir de la cual se narra toda la historia, una mujer que es violada, pero esta vez ya no estamos en la ciudad, estamos en el campo. Llegan de pronto, cuando esta niña está celebrando su cumpleaños, llegan de pronto los terroristas y la violan, ¿no? Esa es la historia de Por qué lloras, Candelaria, y precisamente está ubicada en Puno, la historia en su ciudad de origen, ¿no? Y definitivamente es una de las novelas más celebradas.
Voy a leerles lo que dice en la contraportada un gran crítico y un gran escritor nuestro, como es Dorian Espesúa. Dice: esta primera novela de Celide Chávez Cuentas es ficcional, a pesar de referirse a hechos históricos. Una parte de la historia narrada, la que se refiere a la protesta del pueblo puneño contra los atropellos del gobierno de Juan Velasco Alvarado, y en la que intervienen personajes ficcionalizados que tienen como referente a personas reales, con nombres y apellidos reales. Sucedió el 27 de junio de 1972. La otra parte, que narra la historia de amor entre Pavel y María Teresa, pertenece plenamente a la ficción. La autora ha reconstruido los sucesos vividos el 27 de junio gracias a un minucioso trabajo de investigación que nos remite a técnicas propias del naturalismo para presentarnos sin el rigor académico que exigen las ciencias sociales, pero con la pasión y la vitalidad que imprime la literatura. Una novela corta que intenta rescatar la memoria de un pueblo indomable, caracterizado por su rebeldía, pero también por su amnesia. Se ha dicho que Puno es la tierra de artistas y poetas. Ahora confirmamos que también es de narradores y narradoras como Celide Chávez, a quien hay que reconocerle el mérito de haber escrito para Puno una de las novelas más importantes para el rescate de la identidad y la memoria en el altiplano. Dorian Espesúa. Entonces creo que con estas palabras de Dorian podemos darnos una idea de qué vamos a encontrar aquí. Es una novela histórica basada en hechos reales, con nombres reales, ¿no? Eso es algo que Celide siempre tenía miedo, ¿no? Siempre cuando hablábamos, hemos sido muy amigas durante muchos años, y siempre me decía: no vaya a ser cosa que un día me tomen presa. Eso siempre decía ella, ¿no? Porque por esta novela, ¿no?, tuvo ella algunos problemas ahí por los nombres que usaba, porque ellos son nombres reales, y claro, no era su intención tener problema con nadie, simplemente retratar un hecho que pasó en Puno y que definitivamente ella, como puneña, lo sentía muy propio, ¿no? Hay un trabajo interesante que yo creo que deberíamos profundizar, y ahí apelo a ustedes que son estudiantes de literatura. Hay esta antología que se llama Literatura escrita por mujeres del Bicentenario, la región Puno, donde se reúne a manera de datos, ¿no?, lo que se ha escrito y lo que han hecho las mujeres en Puno, en poesía, en narrativa, en ensayo. Obviamente hay una información de Celide, pero creo que trabajos como estos deberían abrirnos, ¿no?, de alguna manera invitarnos a seguir trabajando en todas estas escritoras. Flor de Cactus es un libro que Celide publica también bajo el sello de Arte Idea. Arte Idea ha sido una de las editoriales con la que ella más ha trabajado, la que más le ha publicado. Flor de Cactus es un cuentario del año 2005. ¿Por qué lloras Candelaria? En esta edición me parece que es del año 2003, ¿Por qué lloras Candelaria? Y obviamente su más reciente novela, Que azul era el cielo, que es sumamente conmovedora porque está desde la mirada de esta madre, ¿no? Todas sus mujeres son esas mujeres, ¿no? Pero creo que una de estas mujeres está escapada de estos personajes y está en esta novela muy, muy bien contada, muy bien trabajada, muy bien narrada, ¿no? De Flor de Cactus es un librito de cuentos. Voy a leerles un cuentito que es sumamente chiquito. No sé cómo estoy con el tiempo, ¿estoy bien? Por favor, tú andas diciéndome, porque yo a veces hablo mucho, como soy profesora, tengo ese defecto, siempre pido a mis alumnos, por favor, contrólenme la hora. Este se llama El cuento olvidado. Lo voy a leer todo porque es chiquitito, chiquitito, es un microcuento. ¿Está bien? Tengo aquí. Oh, perfecto, estoy bien con ella, como dice por acá. El cuento olvidado, de Flor de Cactus. No quisiera haber sido nunca tu mujer, malvado. ¿De dónde pues voy a sacar plata para llenar la barriga de estas guaguas? Y hasta para ti, que seguro llegas ahorita pidiendo a gritos tu comida. Siempre te vas sin decir palabra. ¿Y qué es que los 30 soles que me dejas van a durar hasta fin de mes? Ya sé, que la fábrica, que el sindicato, que tú no entiendes nada de mujeres, ya lo sé. Ay, y este dolor de espalda que me va a matar. Claro, si yo sola tengo que cargar las latas de agua cada mañana después de correr a hacer la plaza.
hablándome del otro. El lunes saliste como un diablo. Ni la cancha que tosté te has llevado, tampoco te has llevado tu chalina. Siempre te pones mal de la garganta de tanto hablar. En qué mala hora nos has traído a Lima. Esto es un infierno. Todo aquí son explosiones, rastrillajes, apresamientos. Y tú sin aparecer días de días, malvado. Nunca te quedas en el lote para ayudarme. ¿No será que ya te habrás buscado una pintada poto apretado? Tiempo que no me tocas. Tengo tantas cosas que contarte cuando regreses. Anoche he soñado bien feo. Si estuvieras a mi lado no me asustaría tanto. Me vi parada frente al Palacio de Justicia, rodeada de tus compañeros, encorvados, sucios, con zapatos despanzurrados, todos cargando pancartas con un retrato muy descolorido. Cuando quise reconocer al de la foto, un grito se me atoró en la garganta. Eras tú, con un letrero que decía: vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Celide Chávez, Lima, otoño del 2002. Muchas gracias. Realmente es muy importante todo lo que acabas de decir, Eliana. Agradecemos mucho también este pequeño recuento, ¿no?, que se ha hecho, que en realidad busca impulsar, ¿no?, la investigación más allá de estas tres autoras. Y ahora también queríamos preguntar si hay preguntas de parte del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se han quedado sin palabras. Después de ese texto de Celide. Ahí tenemos una pregunta, creo, ¿no? A ver. Escuchamos la pregunta, mientras la compañera gentilmente baja a pasar el micrófono. Bueno, quería, volviendo a Serna, quería esta pregunta de por qué se le encasilló como escritora infantil. Tal vez era por la temática, por el título, por el lenguaje que usaba, o por qué sentido fue que te quedó encerrada en esta categoría, ¿no? ¿Por qué sentido? Sí, yo creo que de alguna manera el que el libro haya sido tan exitoso como plan lector hizo que Rosa Serna se catapultara como ese título de literatura infantil, pero en realidad el texto, si lo analizamos desde un punto de vista mucho más académico, nos vamos a dar cuenta que ahí hay muchas historias que trascienden los límites, digamos, de la literatura infantil, que yo no creo que esté mal que sea una literatura infantil, una literatura juvenil, porque creo que muchas veces no se piensa en ese público maravilloso que son los niños y los jóvenes. Creo que más bien se llega a la literatura infantil a través de historias que siempre fueron hechas como para otro tipo de público, para un público adulto, pero que de pronto resonó en un público infantil y juvenil. Y creo que eso le pasa a Los Días de Carbón, y que definitivamente te sientes conectado con esta región ancashina, con este pueblo que se narra aquí. Definitivamente que sí, que bien. A mí me encanta que haya tenido el éxito editorial que tuvo en su momento, ¿no? Porque creo que muchos niños y niñas seguramente recordarán este libro, Los Días de Carbón, si es que lo leyeron en escuela. Entonces creo que llegó a muchos millones de alumnos, porque solo esta edición, por ejemplo, tuvo un tiraje como de 3.000 ejemplares, solo esta, ¿se dan cuenta? Entonces como que hubo como 7 reimpresiones de este libro. Entonces cada reimpresión tuvo 3.000, 7 por 3, como 21.000 libros se han leído de Rosa Serna Guardia. Creo que eso ya es un logro para una escritora peruana tan poco conocida de la generación del 50, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo tenía una duda, y es algo que me llamó mucho la atención cuando empezaste a exponer a las tres autoras, y es que mencionaste que también tienen mucho de la temática telúrica, pero también mencionaste que tiene protagonistas o personajes que son huérfanos, ¿no? Entonces, que son mujeres maltratadas, violadas, ¿no? Hombres muy machistas, es lo que se refleja a lo largo de estas tres autoras. Entonces, a nivel de ese tipo de personajes, ¿no? Yo quería preguntar qué tanto está vinculado
lado, digamos, este tema de, digamos, el territorio, ¿no? Cómo se corporiza lo territorial, ¿no? Y cómo se vincula con la migración, ¿no? Porque sí es un tema que yo siento que en la generación del 50 es bastante importante, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, yo creo que sí, que definitivamente en las tres escritoras, Rosa Serna Guardia de la generación del 50, Carmen Luz Bejarano de la generación del 60 y Celibet Chávez, una escritora que hoy este año cumple 80 años, ¿no? Que definitivamente sí, yo creo que de las tres, la más telúrica es definitivamente Celibet Chávez, ¿no? Las tres lo son, sus personajes están siempre conectados con la tierra, sus personajes de alguna manera, las tres escritoras intentan a través de sus textos narrativos crear una conciencia de lo que implica ser migrante, de las vicisitudes que tienen que pasar estos personajes, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Y cómo se sienten personajes invisibilizados, personajes a los que nadie ve, personajes que no importan para la sociedad en general, ¿no? Estos personajes son personajes siempre que miran esperanzados el futuro, pero que de alguna manera han tenido que pasar por mucho para llegar a construir lo poco que sintamos que han construido, ¿no? Y es porque de alguna manera yo siento, ¿no? Que como mujer, que como peruana, siempre es como que se nos exige mucho a las mujeres, ¿no? Acabamos de escuchar a Violeta Barrientos y a Yolanda Westphalen diciéndonos, claro, que hay una faceta de la que nosotras no podemos escapar. Nosotras sí tenemos que atender la casa, tenemos que criar a los hijos, pero encima tenemos que ser profesionales y además tienes que ser buena en lo que haces, tienes que ser buena esposa, tienes que ser buena profesional, tienes que ser buena madre. O sea, a las mujeres se nos exige que seamos buenas en todo, ¿no? Entonces, ahí. Y evidentemente somos una cultura muy machista, ¿no? A pesar que estamos viviendo el año 2025, todavía vemos eso, pero yo creo firmemente que los jóvenes, que son ustedes, que esta sociedad está cambiando. Yo trabajo con jóvenes como ustedes y siento que de alguna manera son el eco, serán el eco para las nuevas generaciones de que esto tiene que cambiar, que de alguna manera veamos estos libros algún día como en un museo y digamos, bueno, algún día la sociedad peruana fue así, pero ya no somos así, ¿no? Tengo esa esperanza. Muchas gracias.